Bendiciones, buenas noches. Son las 7:01. Estamos dando espacio para que todas las personas que se vayan a conectar esta noche puedan recibir la palabra. Quiero saludarlos y continuar ministrando lo que va a ser este tiempo de eh, la economía del reino, amén, lo que son las finanzas para Dios, lo que han sido las finanzas para Dios y lo que Dios está estableciendo a través de las finanzas. Saludo a la pastora Celsi, buenas noches. Mónica Celi, bienvenidas, Dios les bendiga su fidelidad, su puntualidad. Está lloviendo mucho por acá y es probable que la señal se vaya a detener, a pausar o se nos caiga. Si por un momento se detiene la señal y no te das cuenta que no vuelve, se me cae el video, yo inicio con un nuevo video, amén, para que te vuelvas a conectar. Los bendigo y me alegra mucho poder compartir con ustedes este tiempo, lo que Dios nos ha permitido recibir, que lo hemos trasladado a lo que van a ser los discipulados, las enseñanzas, los libros, y poderlo compartir de alguna manera a través de esta red. Saludo a la pastora Marta, muy buenas noches. A Magali Delgado, Dios te bendiga. A todas las familias que se encuentran allí conectadas, a todos los hijos, las hijas de Casa de Gobierno, bendiciones sean para ustedes, para sus familias. Esperamos que el Señor esté trayendo muchas respuestas de bendición para su vida. Amparo Pérez, muy buena noche para ti. Y así vamos saludando, amén, a quienes se han venido incorporando a esta enseñanza. Esta es la tercera parte. Rosa Inés, hola apostolola Rosa Inés, buena noche para ti. Esta es la tercera enseñanza de los miércoles que hemos titulado La economía del reino, la parte número 3. Herminda Triviño, muy buenas noches, espero que me escuchen bien, amén. Se escucha bastante el aguacero. Yo le bendigo y saludo a todos los que de alguna manera no nos dejan su saludo, pero nos ven, nos están viendo, están reproduciendo esta palabra. Sean bienvenidos, le conozcamos o no le conozcamos. El Señor les bendiga, bendiga sus casas, bendiga sus familias. Carmen Rosa, muy buena noche para ti. Quiero darle gracias al Señor por esta maravillosa noche, por darnos el privilegio de compartir con ustedes esta palabra, amén. Le doy gracias al Señor por colocar el querer como el hacer en los corazones de ustedes y por el deseo que tienen cada miércoles. Este es un servicio los miércoles. No podemos estar allí en la iglesia por el tema de la distancia, pero básicamente los miércoles es todo un servicio como los domingos allí, amén. Nicole Castañeda, muy buenas noches. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este espacio, por este tiempo, por cada vida, hombre, mujer que se conectan a través de esta red, Padre. Te pedimos que tomes el control, Señor, de este tiempo, de la enseñanza, y que toda palabra, Señor, quite toda confusión, quite todo engaño del enemigo, y que tú puedas establecer tu voluntad y tus propósitos en cada familia. Te doy gracias por este tiempo, Señor, te doy gracias por todo lo que tú estás marcando, por todo lo que tú estás haciendo. Como está escrito en tu palabra, Señor, yo abriré mi boca y tú la llenarás. Y yo declaro que esta palabra, Señor, se afirma en los corazones y trae cambios a cada vida en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a tocar la parte en la que quedamos hace 8 días acerca de la idolatría en las finanzas. Cómo Satanás desea ser adorado y el medio por el cual se le rinde adoración a Satanás es a través de la idolatría. Pero de alguna manera la idolatría está relacionada a los recursos financieros. Cuando tú vas, quienes fueron en su tiempo, pertenecieron a la comunidad religiosa tradicional romana, por no mencionar directamente su nombre, de una u otra manera se nos educó a adorar a Dios por medio de una imagen, ¿verdad? Por medio de cualquier imagen que representara bien sea a Dios, bien sea a Jesucristo,
bien sea al divino niño, bien sea a María. Se nos enseñó a adorar, o se nos educó a creer que la adoración a Dios era a través de esos medios. Ahora, eso se llama idolatría según la palabra de Dios, pero si tú miras, esa idolatría está ligada a las finanzas. ¿Por qué razón? Porque este tipo de imágenes idolátricas las venden. Eso es un comercio, eso es un negocio. Tú vas en el mes de mayo a comprar la cruz de mayo para la bendición de la casa que venden dentro de esa cultura, y esa cruz no te la regalan, esa cruz te la venden, ¿comprendes? Entonces tú tienes que involucrar tus finanzas para comprar una imagen idolátrica, es decir, tú tienes que invertir tus finanzas para ser supuestamente bendecido. Cuando vas un domingo que llaman de Ramos, ¿verdad? Tú tienes que comprar el ramo, sacas tus finanzas, compras un ramo para que ese ramo sea, estoy explicando lo que se hace en ese medio, en esa cultura, para que ese ramo sea bendecido, por así decirlo, y tú lo puedas llevar a tu casa cuando es el tiempo de la espiga, que trae el dinero pegado, que trae los productos de la alacena pegados. Todo eso lo tienes que comprar. Si vas a algún lugar donde se comercia con la idolatría, tienes que adquirir una de estas imágenes, ¿verdad? Tú no vas a un lugar de esos y te reciben regalándote la imagen. Tú tienes que comprar, adquirir. Entonces la economía está ligada a la idolatría. Satanás usó la economía que le pertenecía a Adán y la relacionó o la mezcló hizo una alianza entre la economía y la idolatría. Entonces Satanás a través de la economía hace que aquellos que rinden culto a la idolatría lo adoren directamente a él. Entonces note cómo de una manera y con una astucia, con un engaño, Satanás logró implantar en el corazón de toda la humanidad, en la mente de toda la humanidad, una alianza entre la economía y la idolatría. ¿Comprendes? Entonces esa es la manera en que él es llevado a adorar. Hablé hace 8 días acerca de que él fue creado en medio de la riqueza y él fue creado para adorar. Cuando él cae de su pecado, él se revela, él pierde esa economía y él pierde la posición de adoración. Pero por naturaleza en su creación, él fue creado para poseer riqueza y él fue creado para adorar, no para ser adorado. Pero cuando él cae por el hecho de querer suplantar a Dios, él le quita la herencia a Adán a través de engañarlo, ¿verdad? Le quita la herencia financiera. Muchas personas se enfocan solamente en decir que Adán simplemente le desobedeció a Dios. Detrás de la desobediencia, que fue la base principal por la cual Adán pecó, detrás de la desobediencia había un sinnúmero de eslabones que comprenderían toda una cadena que Satanás estaba armando. Es bien cierto que la desobediencia fue el pecado de Adán, el pecado de la mujer, pero detrás de la desobediencia hubo un traspaso financiero, hubo un traspaso de dominio, hubo un traspaso de señorío. Así que no podemos simplemente enfocarnos en decir que Adán desobedeció a Dios y ya. Sí, claro, Adán desobedece, esa es la base del pecado de la humanidad, pero en la desobediencia de Adán, Satanás toma por legalidad, toma la economía que le pertenecía a Adán, toma la autoridad que Adán tenía sobre la tierra para señorear, toma el dominio de la tierra, toma el dominio de los reinos en la tierra, toma el dominio sobre la humanidad. Entonces noten por favor que la caída de Adán, que la desobediencia de Adán no fue un simple acto que enmarcaba la desobediencia, era un cuadro completo con todos los elementos que le estoy mencionando. A partir de ahí, Satanás se hace el príncipe o el dueño de la tierra. La tierra ni siquiera le pertenecía a Satanás. Amén. Es bien cierto que Satanás gobierna sobre este mundo, que Satanás gobierna sobre los gobiernos del mundo, gobierna sobre la riqueza del mundo, gobierna sobre los placeres, los deseos del mundo, pero no, eso nunca le perteneció a él. Eso fue robado, eso fue quitado, porque esa era la herencia. Dios le entregó a Adán la herencia. La Biblia dice en el Salmo 115, 16, este texto es muy importante. Salmo 115, 16, la Biblia dice: a Jehová le pertenecen los cielos y a sus hijos les ha dado la tierra.
Note que la tierra fue creada para los hijos de Dios. La tierra fue creada para la humanidad que amaba a Dios. No fue creada para Satanás. Satanás viene, introduce su carácter, roba la tierra, roba el derecho de la tierra, roba la propiedad de la tierra, le roba a Adán la escritura de la tierra. Dios le había escriturado a Adán la tierra, Satanás le roba esas escrituras, le roba la herencia, y a partir de ahí Satanás establece su reino sobre la tierra. Amén. Entonces es importante que lo entendamos de esa manera para romper la mentalidad de que es que la tierra es del diablo, la riqueza es del diablo, todo es del diablo, la música es del diablo, esto es del diablo, lo uno es del diablo. Él tomó posesión de todo eso y lo pervirtió, pero eso nunca fue de él. Fue Dios el que creó los instrumentos musicales, fue Dios el que creó la habilidad de la música, fue Dios el autor de los dones musicales, de los talentos musicales, pero Satanás tomó todo eso y lo corrompió, lo destruyó. Y hoy tenemos un mundo bajo el gobierno de Satanás, hoy tenemos una tierra bajo la influencia del gobierno de Satanás, música, mundo, dinero, gobiernos, etcétera, mentalidades, religiones, etcétera, bajo el gobierno y bajo el dominio de Satanás. Pero eso no fue nunca de él, eso es algo que le perteneció a Dios, pero que se lo entregó a Adán, es decir, era de la humanidad. Cuando tú miras el libro de Romanos, el capítulo 8, Pablo habla proféticamente Pablo habla acerca de que la tierra está gimiendo, de que la tierra llora, de que la tierra clama y que pega gritos como una mujer que está a punto de dar a luz, que una mujer que está a punto de dar parto. Pablo menciona la posición de la tierra y luego Pablo dice, porque la tierra gime esperando que la manifestación, que los hijos de Dios se levanten para que la libere. Entonces note que la tierra clama para que sea liberada, la tierra está clamando porque sea liberada, la tierra está clamando para que los hijos de Dios vuelvan a recuperarla. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Proverbios que cuando los gobiernos justos, cuando los gobernantes justos gobiernan la tierra, hay paz sobre la tierra, hay libertad sobre la tierra. Pero cuando gobiernan los impíos, entonces es cuando la tierra sufre, cuando la humanidad sufre. Los justos son los hijos de Dios. Nadie puede gobernar con justicia si no es hijo de Dios. Solamente los hijos de Dios, la iglesia debe levantarse para establecer el gobierno de Dios, para que podamos nosotros tomar el control de lo que un día fue nuestro, que Satanás nos quitó. Entonces tenemos que entender todo lo que la palabra de Dios quiere darnos a transmitir. Hay una herencia financiera que nos pertenecía, que Dios nos dio, que Satanás nos robó. La promesa que Dios tiene respecto a esa finanza que en este momento está en las manos de Satanás, en las manos de los impíos, está en la palabra de Dios, que dice que la riqueza de los impíos pasará a los justos. ¿Te das cuenta? Va a haber un traspaso financiero, así como hubo una pérdida financiera de parte de Adán con Satanás, va a haber una recuperación de esa economía. La economía, dice, la riqueza del impío será recuperada, será dada a los justos. Los justos heredarán la riqueza de los impíos. Va a haber, en los últimos tiempos va a venir un cambio financiero donde Dios va a recuperarnos lo que nosotros perdimos. Pero de igual manera la tierra, que en este momento le pertenece a Satanás por haber robado esa escritura, Romanos dice que la tierra está esperando que los hijos de Dios se levanten, se manifiesten y recuperen esa tierra. Entonces también hay una promesa. Por eso vemos que en Apocalipsis hay una promesa de una nueva tierra, una tierra que va a ser restaurada, reparada, una tierra que va a ser recuperada, en la cual, según Apocalipsis capítulo 22, vamos a vivir el tabernáculo de Dios con los hombres, Dios haciendo morada con los hombres. Entonces, la iglesia, ¿qué tiene que hacer? La iglesia tiene que caminar hacia ese fin. La iglesia tiene que salir de la queja, de la amargura, del que no tengo, de esto, y empezar a caminar con fe hacia ese fin. Hay una recuperación financiera, pero va a haber también una recuperación de la tierra, y estos son los elementos importantes que necesitamos entender. Pero mientras la iglesia tenga corrupción, mientras la iglesia haga los negocios incorrectamente, mientras la iglesia se levante a levantar una economía corrupta, negocios chuecos, negocios torcidos, mientras la iglesia siga trabajando la economía de la manera incorrecta, la iglesia no va a recuperar territorio. Al contrario, le vamos a ceder territorio a Satanás.
La economía se levanta con justicia. Dice que los justos heredarán la riqueza de los impíos. Los justos, solamente los que son justos, los que son transparentes, los que son íntegros en el momento de la economía. Los que levantan una economía limpia, una economía sin intereses, una economía sin corrupción, y los que se preocupan porque la tierra sea establecido el propósito de Dios. Hay una promesa que declara que la tierra será llena del conocimiento de Dios. Entonces, si la tierra siempre le va a pertenecer a Satanás, no tiene sentido que la tierra vaya a ser llena del conocimiento de Dios. La tierra va a ser recuperada, la tierra va a ser llena, invadida del conocimiento de Dios, pero quienes van a ser los encargados de implantar ese conocimiento de Dios, se supone que es la iglesia. Entonces vimos eso dentro de hace 8 días. Ahora, vemos que tanto la economía como la idolatría, Satanás hizo una alianza para poder ligar eso y llevarlo de la mano. Es decir, Satanás asoció la economía con la idolatría. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo primero que ellos hicieron frente a la oportunidad que salieron. Miren una cosa aquí importante, por favor. En el libro de Éxodo se registra el momento en que Israel está siendo cautivo en la tierra de Canaán. Por favor, no pierdan de vista esto. En la tierra de Israel en la tierra de Egipto está el pueblo de Israel. Hay una tierra que se llama Canaán, que es una tierra que Dios ha creado, que Dios ha elaborado, que Dios ha diseñado, que es la tierra que le pertenece a Israel. Hay un territorio que le pertenece a Israel. Canaán es un lugar que, aunque tiene leche y miel, y que aunque es una tierra muy productiva, una tierra de mercaderes, yo quiero que se meta en el espíritu a lo que le estoy enseñando. Abra por favor su entendimiento. Esa tierra, Canaán, no era simplemente llegar allá y ya. Esa tierra había que liberarla. Canaán era una tierra que, aunque estaba lista, que aunque estaba preparada, no era simplemente que Israel llegara allá y ya la tomaba. Ellos tenían que liberarla. Canaán estaba gobernada por los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran los gigantes. La tierra de Canaán habitaban gigantes. Dice la escritura que eran hombres que medían 2, 3, 5 metros y que dormían en camas de hierro. Y no solamente eran los hijos de Anac, sino que vivían los amorreos, los jebuseos, vivían tribus que eran completamente perversas, una influencia demoníaca sobre la tierra. Era una cultura demoníaca, una cultura corrupta, una cultura de idolatría, una cultura de perversión. Era gente viviendo con la cultura diabólica en ese lugar. Canaán no tenía problema. Canaán es la tierra que Dios le va a dar. Ahora note que Dios no va a llevar al pueblo de Israel a una tierra santa. Y eso es importante que lo entienda, amado. Yo sé que hay que romper velos aquí. Dios hubiese preparado una tierra, porque Dios lo puede hacer todo. Y Dios hubiese preparado una tierra santa, donde ninguna cosa sucia entre, donde ninguna cosa mala entre. Y Dios hubiese podido preparar un Edén, un pequeño Edén, para que cuando Israel saliera, pues ellos simplemente entraban, abrían la puerta de ese Edén y vivían lo más de bonito. Pero ¿por qué hazte esta pregunta? ¿Por qué Dios no lo hizo así? Porque Dios los va a llevar a una tierra que está completamente contaminada por una cantidad de perversión. Canaán es una tierra perversa, Canaán es una tierra productiva, una tierra muy productiva, una tierra donde Israel se va a establecer. De hecho se llama la tierra prometida. La tierra prometida es una tierra que habita una cultura de corrupción, una cultura de perversión sexual, una cultura de idolatría. ¿Se ha preguntado usted que ese nombre, tierra prometida, es una tierra completamente contaminada? Y quisiera que se hiciera esta pregunta en esta noche. Es decir, ¿por qué Dios no preparó una tierra santa, una tierra perfecta? Hoy no puedo mirar sus comentarios, no puedo porque no tengo sino este celular y está un poco retirado para así, amén. Así que si usted puede ir contestando, yo siempre que termino la predicación, yo cuando me voy a acostar vuelvo y me veo y hago mis propios comentarios. Pero entonces pregúntese, ¿por qué Dios no prepara una tierra limpia, pura, santa, sin maldad y lleva a su pueblo allá? Se da cuenta, Canaán es una tierra muy perversa, es una tierra de gigantes, de gente muy mala. Y Dios lo saca a Israel, su pueblo santo, su pueblo adquirido, lo saca de Egipto, una tierra mala también, para llevarlos a una tierra, Canaán, pero ellos debían liberar esa tierra.
ellos debían sanar esa tierra, ellos debían establecer la cultura de Dios en esa tierra, ellos debían purificar esa tierra, ellos debían darle un cambio radical a la cultura de esa tierra y establecer la cultura y el pensamiento de Dios en esa tierra. Ellos debían desarraigar la cultura de Canaán y establecer la nueva cultura, que era la cultura del reino de Dios. Es lo mismo que le estoy enseñando desde el principio. Es muy fácil de entender, pero a muchos les gusta debatir y muchos religiosos ni siquiera lo entienden. Es lo mismo que estoy enseñando. Estamos viviendo en una Canaán que está completamente llena de corrupción, gobiernos corruptos, la degeneración sexual está aumentando, la rebelión está aumentando, la economía que gobierna nuestra tierra es una economía corrupta, es una economía de sicariato, de extorsión, de asesinatos, etcétera. Pero es la tierra que Dios nos va a limpiar, porque dice que Dios limpiará esta tierra, dice que nosotros en Apocalipsis venceremos al maligno, lo sacaremos por la sangre del Cordero y esta tierra será reformada a una nueva tierra. Te das cuenta que no vamos a ir a otra tierra, sino que es esta misma tierra que va a ser limpiada. Entonces hay una promesa de recuperar nuestra tierra, pero nosotros tenemos que, a través de la santidad de la palabra de Dios y de los principios de Dios, limpiar esta tierra, amén, partiendo desde nosotros, partiendo desde nuestras casas. Pero la economía de esta tierra la vamos a recuperar también. Es lo mismo, cuando Israel sale de Egipto, nota algo importante. ¿Cuál es la economía que recibe Israel? Israel no recibe una economía santa. Israel no recibe una economía perfecta. Israel no recibe una economía pura. Israel recibe la economía de Egipto. Y ustedes saben que la economía de Egipto era una economía completamente perversa. Era una economía completamente sucia, una economía impía. A ver si me están entendiendo, díganme amén. Entonces Dios le entrega la economía sucia, la economía impía de Egipto a Israel, su pueblo santo. Y cuando hay una transferencia financiera de las manos de los impíos a Israel, la economía se santifica en las manos de Israel. Ahora ellos tienen economía, pero les falta tierra. Salen con economía, ahora tienen que ir a liberar la tierra, tienen que ir a purificar esa tierra, tienen que ir a santificar esa tierra. Es lo mismo que te estoy contando, es lo mismo que el Espíritu te está revelando en esta noche. Si tú quieres entender cómo funciona la economía de Dios, cómo es que Dios prospera a su pueblo, cómo es que Dios bendice a su pueblo, tienes que empezar a tener la mentalidad de que Dios hace transferencias financieras. Tú te puedes matar toda la vida picando piedras, intentando aquí, vendiendo una cosa aquí, vendiendo la otra y quizás nunca vas a progresar. Hay una transferencia financiera que viene a las manos de los justos. La transferencia financiera no es simplemente para alguien que diga, amén, creo que viene una transferencia financiera para mí. Ojo, porque una de las características principales de la transferencia financiera es que esa economía tiene que venir a una mente justa, a una vida que camina en justicia. Número 2, la transferencia financiera viene para una vida en santidad. No viene para cualquier que está en pecado y entonces yo creo que viene una transferencia financiera. Hay una transferencia financiera que va a pasar de la mano de los impíos a la mano de los justos. La Biblia dice la mano de los justos, de la mano de los impíos a la mano de los justos. Pero también es una economía que va a pasar a aquellos que viven y caminan en santidad. Cuando Israel, por favor regáleme la atención, usted puede decir, pero ¿en qué momento Israel es santo y en qué momento Israel es justo? El libro de Hebreos habla que cuando Israel pasó por debajo de las aguas, cuando el mar se abrió, cuando ellos pasaron, dice que ellos fueron bautizados bajo las aguas de Moisés. Esa acción simbólica del bautismo fue lo que los llevó a ellos a entrar a un proceso de purificación. Ellos pasaron debajo de las aguas y Hebreos dice que fueron bautizados en esas aguas. Ese fue un proceso que los purificó. Ellos no simplemente estaban pasando por debajo de dos grandes montañas de agua como algo sobrenatural. Algo espiritualmente, algo físicamente estaba sucediendo sobre ellos sin que se dieran cuenta. Ellos estaban siendo limpiados, ellos estaban siendo santificados, ellos estaban siendo justificados, ellos estaban siendo restaurados a través de pasar por las aguas de Moisés. Cuando ellos salen al otro lado, que es el desierto, ellos salen en una capacidad de santidad, en una capacidad de limpieza. El problema fue que Israel nunca entendió esa santidad de las aguas, nunca entendió esa
limpieza y purificación de las aguas y caminaron por el desierto con una vida de pecado, con una vida de perversión. Entonces note que hay una transferencia financiera y la transferencia financiera no fue una economía limpia, fue la economía de Egipto. Dios quiere entregarle a la iglesia la economía del mundo, la economía de Egipto, pero le va a entregar esa economía a las manos justas, a las manos santas, para que a través de ellos esa economía sea santificada y pues no sea para gastar en deleites sin placeres, sino para que sea para invertir en el reino, para invertir en la tierra, para invertir en que la misma iglesia y en que la misma comunidad de Dios sea bendecida y pueda entrar a la prosperidad. Ahora bien, ellos salen de ese evento, salen con finanzas, pero les faltaba tierra. Dios, número 1, hace transferencia financiera y número 2, Dios entrega tierra. Dios es el que hace las transferencias financieras y Dios es el que entrega los territorios. No entrega territorios como que tú dices, Señor, oro para que me lleves allí a vivir a un apartamento donde todos sean cristianos y amen al nombre del Señor. No, Dios no entrega esos territorios. Tú vas a ir a vivir a un territorio donde vive el mismo diablo, donde viven brujos, donde viven alcohólicos, donde quizás viven personas que practican el adulterio, donde hay personas que todas las noches bailan, que todas las noches rumbean. Tú vas a vivir a ese territorio porque tu misión es limpiar el territorio, no pelear con los vecinos, no echarle la policía a los vecinos, no traer a la comisaría para los vecinos, sino a través de la cultura del reino evangelizar a tus vecinos, clamar en ese territorio para que esos gigantes que gobiernan a tus vecinos salgan y el territorio sea completamente liberado. Desafortunadamente el pueblo de Dios, en vez de liberar el territorio, se termina convirtiendo a ese territorio, se termina convirtiendo a esa cultura, se termina convirtiendo a esos hábitos, se termina convirtiendo a ese pensamiento de esa sociedad, se termina convirtiendo igual que sus vecinos, y la economía que Dios le da para bendecirlo, pues termina al final de cuentas emborrachándose, pues termina en Navidad bailando, pues termina, entonces me lo estoy dando a entender, y esto es importante que lo entendamos allí. Ahora, ¿cuál fue el primer evento de Israel cuando salen de Egipto? Ellos salen con finanza y van rumbo a recoger tierra, finanzas que Dios les dio, y tierra que Dios les iba a dar. Por eso dice la Biblia, yo soy el dueño del oro y la plata, y dice la Biblia, yo te doy el poder para hacer esas riquezas. Las finanzas las da Dios, la tierra la da Dios. Pero vemos en Éxodo capítulo 32, verso 1-6 lo siguiente. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro, o por favor subraye esa palabra, que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas. Aquí es importante y quiero que me ponga atención. Note que lo que Aarón pidió fue oro. Aarón pidió oro. Por favor, escriban esa palabra y subrayenla en la Biblia en el versículo 1, en el versículo 2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas. Mira el pensamiento diabólico. Aquí, por favor, su atención. Cuando Satanás vino al Edén, recordé, devolvámonos 2 clases atrás, que ya lo enseñé. Satanás vino directamente a la mujer. Pero después de que manipula a la mujer, hacen caer al hombre. Cuando el hombre pierde su posición, entrega la legalidad, entrega la economía y entrega el territorio, entrega el dominio. Le entrega a Satanás la autoridad que Adán tenía. Adán se convierte en el esclavo de Satanás. Ahora Satanás tiene la economía de la tierra y tiene la tierra. ¿Te das cuenta lo importante de la economía y de la tierra? Ahora bien, ¿qué fue lo que le quitó Satanás a Adán? Ya lo expliqué en la transmisión anterior. Satanás le quitó la herencia. Es decir, Satanás le robó la herencia a Adán. Adán era el hijo de Dios. Le robó la herencia a Adán, por obvio, la herencia a su esposa, por obvio, la herencia a sus hijos. ¿Te das cuenta? Ahora, note que en el becerro de oro sucede el mismo carácter.
Satanás manipula a un grupo de corruptos, ojo a esto, Satanás manipula a un grupo de corruptos que aunque pasaron por debajo de las aguas, que aunque caminaron por debajo de la nube y que aunque vieron la gloria de Dios, ellos tenían un corazón corrompido para el mal. Era ese pueblo que nunca quiso un cambio ni una transformación, sino que su deseo era devolverse a pecar, devolverse para Egipto. Pero el punto importante es que cuando logran influenciar y contaminar al sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés, Aarón, el sumo sacerdote, es el que avala el construir un ídolo. Ellos simplemente dijeron, haznos dioses. Pero el plano, la maqueta del becerro de oro salió del corazón de Aarón. Fue Aarón el que inventó el becerro de oro. Fue Aarón el que hizo los planes de él. Aarón pudo haber hecho un sapo, una rana, un mico, pero Aarón hizo porque él fue el constructor. Este pueblo rebelde simplemente le dijo, haznos dioses que nos devuelvan a Egipto, porque Moisés ha muerto. Ahora, Moisés estaba en el monte recibiendo las leyes de Dios, viendo la gloria de Dios, a punto de descender en el pueblo. Pero cuando este pueblo le dice, haznos dioses, es Aarón el que decide hacer un becerro de oro. Fue Aarón, no fue el pueblo, fue Aarón el que se ingenió a hacer un becerro de oro. Pero el punto que les quiero mencionar, regáleme su atención, es que él dice, traigan el oro de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas. ¿Cómo se llama eso? Herencia. Herencia. Satanás le quitó la herencia al hijo de Dios, que era Adán, a la hija de Dios, que era la mujer de Adán, y a Abel, que era hijo de Adán. Pero aquí vemos que Satanás ahora quiere robarle la herencia a los hijos de Israel. ¿Por qué Aarón no dijo, traigan el oro que los hombres tienen? ¿No ha notado usted, por favor, que el hombre promedio que no conoce, bueno, hay muchos que conocen a Dios también, pero el hombre promedio, no todos, porque hay hombres buenos, hay hombres que son muy fieles con la economía de su casa, pero el hombre promedio se bebe el dinero de la casa, el hombre promedio se bebe el dinero de los hijos, el hombre promedio gasta sus placeres con el dinero de su esposa, con el dinero de sus hijos, con el dinero de la casa. El hombre promedio mete en deuda a la mujer con un crédito bancario, etc. El hombre promedio, amén, cuando su hijo trabaja, le quiere quitar su economía, le quiere exigir, ¿no? Ahora pague, y ahora esto, y ahora esto, y ahora manténgame. ¿Comprende? Porque esa es la mentalidad de Satanás, robarle la herencia a los hijos. El hombre promedio no hace, promedio, no todos los hombres, no dicen, bueno, esto es del mercado, esto es de mi esposa, esto es de mis hijos, esto es de la pensión, esto no lo voy a gastar. Me voy a beber esto que me corresponde a mí por mi trabajo. El hombre promedio, malo, que no conoce a Dios, se gasta todo, ¿verdad? Se gasta todo sin importar y lleva un pollo a la casa y con eso ya resolvió. ¿Por qué Aarón no le pidió al hombre? Porque la mentalidad del hombre promedio que no conoce a Dios, y algunos que también lo conocen, es destruir la economía de su familia. Destruir la economía de su familia. Aarón dijo, traigan el oro de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas. Aarón en ningún momento le dijo al hombre, y su oro también, y su dinero también. Porque la mentalidad de Satanás siempre es robar la herencia a los hijos. Entonces note cómo Satanás aquí en el desierto, miren, que quisiera estar mirándole la cara, mi amado, para saber que me estoy dando a entender, que este espíritu está entrando. En Egipto, Dios sobrenaturalmente hace un traspaso financiero. Le quita la economía a los perversos de Egipto y se la entrega al pueblo de Israel. Aarón, los varones de Israel, las esposas de estos hombres, los niños salen millonarios, salen con riqueza, salen prósperos porque Dios hizo un traspaso. Le quitó a Satanás y le entregó a los hijos. Pero en el desierto, Satanás no se iba a quedar así. En el desierto, Satanás dice, con que Dios me quitó mi economía de Egipto y se la dio a sus hijos, ahora yo le voy a volver a quitar esa economía. ¿Y qué hace Satanás? Incita a un pueblo rebelde, incita al sumo sacerdote
incita a los varones, porque fueron los hombres, los varones, así como incitó a Adán, incita a los varones a que entreguen la economía a la idolatría. Entonces estos hombres, incitados por Satanás en la rebelión, entregan los recursos financieros, el traspaso financiero que Dios le había dado a las mujeres, que Dios le había dado a los niños y que Dios le había dado a la familia. Satanás ahora viene en el desierto y dice: ahora voy a volverles a robar la transferencia financiera que Dios les había dado. Y este es el mismo modelo que Satanás ha utilizado hasta el día de hoy. Es la razón por la cual tenemos una iglesia con una mentalidad tan pobre. Es la razón por la cual tenemos un pueblo de Dios tan santo, pero con una mentalidad tan pobre. Tan pobre que el 90% del pueblo de Dios está endeudado, no posee una casa propia, paga arriendo, vive del diario, vive de un mínimo sueldo. Una mentalidad muy pobre, porque Satanás ha hecho creerle al pueblo de Dios que no podemos prosperar. Y cuando el pueblo de Dios quiere prosperar y Dios le permite abrir una empresa, y Dios le permite abrir una casa, y Dios le permite tener un buen trabajo, y Dios le permite comprar un vehículo, entonces este pueblo de Dios se corrompe. Y entonces empiezan a beber, y empiezan a tomar, y empiezan a fumar, y otra vez a bailar, y otra vez para el mundo, y se endeudan, y hacen malas inversiones, invierten en el mundo, invierten en placeres, en deleites, y ahí sin darse en cuenta Satanás les volvió a robar la transferencia que Dios les había dado. En el desierto, Satanás vuelve y roba la herencia. Y dice que el de las mujeres y el de los hijos, la herencia, ¿por qué? Porque se supone que cuando un hombre muere, tiene que dejarle herencia a sus hijos y a su esposa. Pero aquí no fue así. Esta gente, todos saben que mueren y estos hombres mueren. Y tras de que mueren en el desierto, no le dejaron economía a su mujer y no le dejaron economía a sus hijos. ¿Por qué? Porque por ignorancia Satanás les volvió a robar. ¿Qué les robó Satanás en el desierto? La herencia del traspaso financiero que Dios hizo en Egipto. ¿Y cómo se la robó Satanás? ¿A través de qué medio? La idolatría. Todo lo que tú idolatres es el medio que Satanás está usando para robarte la herencia. Por eso no prosperas. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma en buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Ojo ahí. Wow. Encierre esa lectura. Verso 4 y 5. Aarón construye un becerro de oro y lo llama Dios que te sacó de Egipto. Aarón le atribuye al becerro la deidad. Amén. Ojo con esto, amado. No hay nada más peligroso, y se lo voy a decir, independiente del comentario que un religioso haga. No hay nada más peligroso para tu economía que en tu casa haya idolatría. Que tus padres sean idólatras. Que tu esposo sea idólatra. Que tu esposa sea idólatra. Que tus hijos sean idólatras. No hay nada más peligroso para un hogar que haya idolatría, adoración de imágenes, creencias en la sábila, creencias en la herradura, creencias en el limón partido, creencias en la azuquita regada, creencias en ir allí a que me echen unas hierbas, creencias en esta imagen, creencias en la cruz de mayo, creencias en el ramito, creencias en la espiga, creencias en esto, creencias en lo uno, creencias en lo otro. Incluso la iglesia llega a ser idólatra teniendo aceite de unción en la casa. Idolatría a través de consejos. Tómese esta agüita, mire que esta hierbita, mire que esta cosita, vaya allí. Mire, yo conozco un señor que también es espiritual, vaya aquí, vaya allá.
Idolatrías, idolatrías, idolatrías son la maldición y son la señal de que Satanás gobierna esa mente y gobierna esa casa. No hay nada más peligroso para ti que tus padres sean idólatras. Hay una maldición de idolatría sobre ti que te roba las finanzas. Hay una maldición que no te va a dejar prosperar, que no va a dejar prosperar a tu familia. Cuando Gedeón, Dios llamó a Gedeón, miren esto por favor, mírenme por favor. Cuando Dios llamó a Gedeón, antes de Dios darle la victoria y antes de Dios darle a Gedeón la instrucción de gobernar, Dios le dijo a Gedeón, vaya primero donde su papá y rómpale esos ídolos que tiene. Había un árbol en la casa del padre de Gedeón. Y ese árbol era un árbol donde rendían adoración, donde le rendían culto. Habían imágenes en ese árbol. Era un árbol donde toda la gente iba y adoraba. Porque en la cultura hebrea, los árboles era donde la gente tenía sus acciones de sexualidad, orgías, adulterios, fornicaciones, los árboles frondosos, y ahí habían imágenes idolátricas de Acera, de Baal, de Moloch, de Tamuz, de todos estos dioses, y delante de ellos tenían sexo. ¿Comprende, amado? Y lo primero que Dios hace es que le dice a Gedeón, pero vaya y derribe ese árbol, y vaya y derribe la imagen de Baal que tu papá tiene en la casa. Y Gedeón llegó y rompió esa imagen, y Gedeón llegó y quebró ese árbol. Entonces Dios estaba liberando. ¿Quieres victoria, Gedeón? Hay que romper la idolatría. Aquí en este pueblo que te estoy enseñando, por favor entiéndalo, Aarón, número uno, edifica una idolatría, un dios. Aarón se hace un dios. Por eso es que en el libro de Isaías, Jeremías, todo el Antiguo Testamento dice que los hombres fabrican con sus propias manos las imágenes. Dice que las fabrican con sus propias manos, ponen ojos, ponen boca, ponen orejas. Dice, mas no pueden oír, mas no pueden ver, y los llaman dioses. Este es el Dios divino niño, este es el Dios Jesús, este es el Dios Sagrado Corazón, este es el Dios María, este es el Dios Santa Bárbara, este es el Dios de la Guadalupe, este es el Dios de Monserrate, este es el Dios caído, este es el divino niño, este es su Dios, este es su Dios. Ellos hacen sus propios dioses. Dice que con la madera, dice que con la piedra, dice que fabrican sus propios ídolos y los llaman dioses. Eso hizo Aarón. Aarón fabricó un becerro en oro y lo llamó Dios. ¿Por qué lo llamó Dios? Aarón lo está llamando directamente Dios. Porque Aarón dijo, este es el Dios que te sacó de Egipto. Pero todos sabemos que el Dios que sacó a Israel de Egipto fue el Señor, Jehová de los ejércitos. Pero Aarón llamó a ese ídolo el Dios. Y es lo mismo que pasa con la imagen. Llaman Dios a la imagen y le atribuyen el milagro a la imagen. Porque dicen, es que este es una imagen de Jesús, pero él es Jesús y él hace el milagro. Y llaman Jesús a un señor con el cabello largo, con los ojos azules, simpaticón, con barba. ¿Comprendes esto? Y se hacen imagen y semejanza. Es increíble ver que en el momento en que Moisés está en el monte del Sinaí y le está dictando el primer mandamiento, no tendrás dioses delante de mí, no te inclinarás a ellos, no los honrarás, no tendrás imagen de lo que hay en el cielo, ni sobre el cielo, ni debajo del cielo, ni debajo de la tierra, ni el agua, ni debajo del agua, nada de eso. No representes nada de lo que existe, no lo representes como un Dios, no lo llames Dios y no lo adores. Mientras Dios le está enseñando a Moisés, abajo el sacerdote Aarón está haciendo idolatría. Y la pregunta es, ¿quién es el que te enseñó idolatría? Un sacerdote. Tú no eres idólatra y tus padres no son idólatras porque sí. Ellos le creyeron a un sacerdote que edificó dioses, esculturas y los llamó dioses. Número uno. Número dos, edificó un altar. ¿Dónde están los dioses? En el altar. ¿Dónde están los dioses? En los altares. En lo que ellos llaman altares. Allí están sus ídolos que llaman dioses. Y le atribuyen a esos ídolos la deidad. Lo sobrenatural se lo atribuyen a ellos que están sobre altares. Y luego pregonó y dijo Aarón, mañana haremos fiesta a Jehová. ¿A Jehová? Note que Aarón estaba tan torcido en su mente y en su corazón que Aarón dijo, mañana le vamos a hacer un culto a Dios. Mañana vamos a hacer un servicio para Dios. Vamos a danzar, vamos a alabar, vamos a adorar, vamos a cantar, vamos a traer ofrenda. Hicieron un servicio dominical.
delante de un becerro de oro que estaba sobre un altar y lo llamaron Dios. Y Aarón dijo, vamos a adorar a Dios. Pero ese Dios era ese becerro. Y es lo mismo que pasa con la religión. Ellos dicen, vamos a adorar a Dios. Y te ponen a besar los pies de ese Dios. Y te ponen a besar el rostro de ese Dios. Y te ponen a tocar el cuerpo de ese Dios. Y lo llaman Dios. Y te dice, aquí está tu Dios. Besa a tu Dios. Y te hacen inclinar delante de ese Dios. Y hacen fiesta, bazares al lado de esos dioses. Y beben al lado de esos dioses. Eso hizo Aarón. Vamos a hacerle fiesta a Dios. Y le hizo creer al pueblo que el servicio de danza de adoración que iban a hacer al otro día era para Dios. Que era para Dios. No era para Dios, era para el ídolo. Era para la idolatría, era para Satanás. Porque cuando empieza la fiesta al otro día, el famoso culto o la famosa misa de adoración a los ídolos, Dios se enojó y le dijo, Moisés, desciende porque el pueblo, ojo, se ha pervertido. Desciende porque el pueblo se ha pervertido. Aarón y el pueblo pensaban que estaban adorando a Dios. Aarón y el pueblo pensaban que Dios era feliz con esa adoración. Hubieron danzas, hubieron tamboriles, hubieron flautas, hubo de todo allí. Hubieron danzas, hubo de todo ese día como un culto dominical. Y ellos creyeron que habían hecho bien y que Dios estaba feliz. Pero Dios está hablando con Moisés y le dice, se acaba de pervertir el pueblo. Ve y corrígelos antes de que yo vaya y acabe con ese pueblo. Tremendo, ¿te das cuenta? Entonces, ¿a quién estaban adorando? Aunque lo llamaron Dios. Entonces, ¿a quién le dieron ofrenda? Aunque lo llamaron Dios. Entonces, ¿para quién danzaron? Aunque lo llamaron Dios. ¿A quién le alabaron? Aunque lo llamaron Dios. A Satanás. Esa tarde, Satanás estaba siendo adorado por medio de las finanzas en ese becerro. ¿Estamos entendiendo eso? Verso 6, y al día siguiente madrugaron a adorar a ese Dios. Y ofrecieron sacrificios y presentaron ofrendas de paz. Wow. Y cuando tú miras lo que es una ofrenda de paz, era algo muy delicado. Una ofrenda de paz en la Biblia existe. Dios le enseñó a Moisés a dar ofrendas de paz. Y cuando tú aprendes a dar una ofrenda de paz y das una ofrenda de paz, wow, eso es un pacto tremendo. Eso provoca algo muy grande. Aprende sobre la ofrenda de paz. Cuando el ángel de la muerte vino en el tiempo de David, que había matado 3,000 personas con una peste, David levantó una ofrenda de paz. Y esa ofrenda de paz detuvo el ángel de la muerte. Cuando Dios pidió a Moisés, entrégueme ofrenda por los primogénitos, esa era la ofrenda de paz. Una ofrenda de paz es una ofrenda de reconciliación con Dios. Esa ofrenda de paz se da cuando tú estás enfermo, cuando tú estás mal, cuando necesitas un milagro. Sacas la ofrenda, la presentas delante de Dios como una ofrenda de paz. Eso tiene poder, amado. Tiene poder cuando hay entendimiento. Pero Aarón se atrevió a decir que le traigan ofrenda de paz. Esa ofrenda de paz no era para Dios, era para Satanás. Así que aquí estamos viendo claramente que hay ofrendas, que hay diezmos que tienen como nombre para Dios, pero que se están dando a Satanás. Pactos financieros que se les entregan al diablo, ofrendas de paz que se le entregan a Satanás, primicias que se le entregan a Satanás, diezmos que se le entregan a Satanás, porque el pueblo es ignorante y no entiende sobre qué están poniendo esa ofrenda, sobre qué altar, sobre qué cultura, sobre qué pensamiento. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y a regocijarse. Esta palabra regocijarse es importante, porque para ti regocijarse es estar feliz. Pero en el hebreo la palabra regocijarse significa se entregaron al desenfreno. Mira lo que dice la versión CST. Dice, en efecto el día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron sacrificios y ofrendas. Y luego el pueblo se sentó a comer y se entregó al desenfreno. Eso dice la versión CST. Y en el hebreo la traducción desenfreno significa perversiones sexuales. Tuvieron orgías delante de ese Dios que ellos llamaron Dios, al cual le dieron ofrenda de paz.
Ellos tomaron toda la economía con la que Dios los había bendecido y se la dieron al diablo. Es como si Dios te bendice a ti que conoces de Dios, a ti. No juzgues al pecador, a ti, te hablo a ti. Te bendice a ti y te vas a emborracharte, te vas a beber. Te bendice a ti y te vas a drogarte. Te bendice a ti y te vas para una residencia. Te bendice a ti y te vas para un prostíbulo. Te bendice a ti y te vas a adulterar. Te bendice a ti y te vas a ofrecer sacrificios a los dioses falsos. Te bendice a ti y con ese dinero te perviertes y con ese dinero haces cosas corruptas. Te bendice a ti y te asocias en un negocio con ese dinero que Dios te bendijo y el negocio es torcido y el negocio es corrupto. Y no importa, ahí me gano unos pesos, pero ahí, y después viene una maldición y después viene una pérdida y después viene una caída financiera y tú preguntas, apóstol, pero ¿por qué si yo diezmo? Apóstol, pero ¿por qué si yo ofrendo? Y no entiendes que acabaste de condenar tu economía como lo hizo Israel. Ahora vamos cerrando con lo siguiente. 4 cosas importantes para cerrar. Número 1, ellos construyeron un becerro que es una imagen. Número 2, este becerro representaba al Dios para ellos, es decir, idolatría. Número 3, el becerro lo elaboraron con oro, es decir, finanzas. Y número 4, ellos rindieron adoración. Entonces note por favor que la idolatría y los recursos financieros están fuertemente ligados y es el mecanismo que Satanás usa para que Él sea completamente adorado. Cuando tú miras las culturas de atrás, las culturas mayas, las culturas indígenas, las culturas chipchas, etc., ellos, sus ídolos eran en oro. Ellos eran en oro. Ellos hacían dioses en oro, en esmeraldas. Ellos hacían dioses con la riqueza. Ellos, los chipchas, los antiguos, hacían eso, nuestros antepasados. Ellos elaboraban sus altares, serpientes en oro, diademas en forma de sapos, de serpientes en oro, todo en oro. Pero ese oro era el oro de la tierra, pero es la forma en que Satanás los influenciaba a ellos para que a través del oro levantaran esculturas a las cuales le rindieran adoración. El sol de Egipto era en oro, el sol que ellos hicieron en la mitad de Egipto, en oro. Y todos se postraban ante esa imagen de oro. La imagen de Nabucodonosor en el sueño de Daniel era de oro, la cabeza era de oro. Ahora, que obviamente por la capacidad que hay de maldad, la religión no construye sus cosas en oro. Las construye en piedra, en palo, en papel, en lo que sea, pero siguen invirtiendo economía en eso. Sin embargo, hay sinagogas de ellos en lugares del mundo donde tienen imágenes que cuestan miles de millones, cuadros que tienen miles de millones, porque son elaborados por hombres muy importantes como estos pintores que existieron, o porque están hechos en material de oro. Pero lo adoran porque Satanás tomó la economía y la ligó con la idolatría. Ahora, ¿por qué razón Satanás mezcla la idolatría con la economía? Número 1, porque Satanás sabe que a Dios le pertenece la riqueza. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. ¿De quién es la plata y de quién es el oro? De Jehová, no de Satanás. Lo que Satanás tiene económicamente en la tierra en este momento es lo que le robó a Adán, la herencia que robó en Edén y la herencia que robó en Israel en el desierto. La herencia que le robó a Israel cuando Israel perdió por causa del pecado de Salomón. Toda esa riqueza, todo eso le pertenece ahora a Satanás. Pero la economía, dice Ageo 2:8, que es de Dios. Entonces Satanás busca desvirtuar la economía y mezcla la economía con la adoración a Él, con la idolatría a Él, con los placeres del mundo a Él. ¿Por qué? Porque Él sabe, número 1, que la economía le pertenece a Dios. Número 2, porque Satanás sabe que a Dios debemos adorarlo con prosperidad. Esa mentalidad de que adore a Dios, que Dios lo oye, amado. Lea Éxodo capítulo 28, verso del 1 al 43. Léalo en su casa. Y te vas a dar cuenta que Dios, cuando manda a construir el tabernáculo y al sacerdote le exige que se vista con riqueza para poderlo adorar. Y número 3, porque Satanás sabe que Dios desea darle a sus hijos la riqueza. Éxodo 8:18.
Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como hasta el día de hoy. Entonces Satanás es un imitador de todo y él conoce cuáles son los deseos de Dios, porque él estuvo delante de Dios cuando fue creado. Y cierro con estos 4 aspectos. A Dios debemos adorarlo. Satanás desea que lo adoren a él. B, a Dios le pertenece la riqueza. Satanás robó parte de esa herencia. C, Dios desea dar la riqueza a sus hijos. Satanás también le da riqueza a los hijos de él. Y D, Dios se debe adorar por la fe. Satanás desea ser adorado por la idolatría. Amén. Voy a dejar hasta ahí. Amén. ¿Por qué le hago esta pregunta? Para que medite 8 días, porque si Dios quiere nos vemos en 8 días. Devolviéndome a Éxodo 32:2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. La pregunta es, cuando levantaron este becerro de oro, ¿por qué Satanás incitó a Aarón que lo hicieran de oro? De riqueza, de esmeraldas, de rubíes, de piedras preciosas. ¿Por qué Satanás? Ojo a lo que estoy preguntando. Porque este becerro representaba a Satanás. Era un culto a Satanás. ¿Por qué Satanás? Es que yo no sé cómo decírselo. ¿Por qué Satanás no dijo, hágame un becerro de piedra? Finalmente lo iban a adorar a él, ¿no? Háganme un becerro de palo. O cojan esos árboles y hagan un becerro de madera. O Satanás le hubiera dicho a Aarón, díganles que traigan hierro y me construyan un becerro de hierro y me adoren así. ¿Por qué? ¿Por qué oro? Satanás, ¿por qué pidió oro? ¿Por qué pidió oro? Respóndame esa pregunta, piense en esa pregunta, amado. Mire, yo cuando leo la Biblia, yo leo la Biblia de esa manera. Yo no me pongo a bla, 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 amén, y paso, ya leí un capítulo. Yo no puedo, si yo me tengo que quedar un mes en un texto, yo me quedo. Yo hasta que no encuentre lo más profundo de ese texto, no. Por eso es que nuestras enseñanzas son así, es hasta adentro. ¿Por qué Satanás? Satanás pidió que lo adoraran en oro. Primero. Segundo, ¿por qué entonces cuando Dios te pide a ti un diezmo, refutas, peleas, te amargas, juzgas, te deprimes, te vas? Ay, es que no hacen sino pedir. ¿Por qué cuando Dios te pide una ofrenda, lo mejor, te molestas? ¿Por qué si en tu iglesia, en tu congregación, el pastor quiere comprar algo muy fino, muy costoso para el Señor, te molestas? Te enoja. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tanta vanidad? ¿Por qué tanta lujo? Si Dios ¿por qué? ¿Por qué Satanás sí puede pedir que lo adoren en oro? ¿Por qué Satanás sí puede pedir el oro para que le hagan un ídolo? ¿Por qué Dios no puede pedirte economía a ti? ¿Y por qué el pueblo le entregó oro a Satanás y no a Dios? Es más fácil entregarle el dinero al diablo que a Dios. Si el diablo te pide algo, si toma la mente de tu esposo el diablo y lo corrompe, él no le importa gastarse 200,000 pesos en cerveza. A él no le duelen, a él no le importan. Es más, a él no le importa gastarle a sus amigotes. Pero si ese hombre se convierte y sabe que su diezmo deben ser 200,000, o se le dice, da una ofrenda de 200, no lo da, se enoja, se molesta, se va, se siente robado, me están explotando, es que ese pastor sí pide, es que me están robando. Los mismos 200,000 le duelen cuando son para Dios. Por eso pone 2,000, por eso pone 1,000, por eso pone 3,000, por eso pone 500, por eso pone 4,000, por eso pone 10,000. Pero no le duele beberse 200,000, no le duele drogarse 200,000 pesos, no le duele tomar a una mujer que no es su esposa, llevarla a un motel que no sé cuánto le vale, pasar una noche, un fin de semana que no sé cuánto le vale y pecar. No le duele, pero sí le duele dar todo eso para el Señor.
¿Se da cuenta la mentalidad del desierto, la mentalidad diabólica? ¿Se da cuenta cómo Satanás pervirtió todo? Él pidió oro, Satanás pidió oro para ser adorado. Cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, necesito que me hagan un tabernáculo, Dios lo mandó a hacer en oro, hermano. Y el sacerdote tenía que estar todo con piedras preciosas, con oro. Tanto Dios como Satanás aman ser adorados en ese nivel de prosperidad. Amén. Dios te escucha en esa condición en la que estás. Dios te oye. Yo no estoy diciendo que no. Dios te oye desde el quebranto. Dios sabe que tú lo amas y lo adoras. Él ama eso, Él oye eso, Él valora eso, Él recibe eso. Él es adorado de esa manera. Pero yo estoy hablando desde el término financiero en este caso. Satanás sí puede pedir oro y Dios no puede pedir oro. A Satanás sí le podemos construir un becerro de oro, un templo de oro, pero a Dios no. Satanás sí puede tener los mejores templos, pero Dios no puede tener los mejores templos. Los templos de Dios tienen que ser los más pobres, en barro, en lodo, en greda. Las empresas de los hijos del diablo tienen que ser los mejores edificios, los mejores negocios, las mejores sillas para sus restaurantes, los mejores cubiertos de plata. Pero los negocios del pueblo de Dios tienen que ser lo más pobre, los tenedores torcidos, los tenedores más baratos, las sillas más baratas, los edificios más baratos, los locales más baratos, donde no entra ni una mosca a comer. Pero los empresarios del mundo del impío sí pueden tener los mejores lugares, los mejores terrenos. Y eso no se ve malo. ¿Se da cuenta, amado? La mentalidad. La mentalidad. Y eso está en la Biblia. ¿O por qué crees que Dios le permitió a Salomón hacer un templo de oro? ¿Por qué no le dijo Salomón? No, yo soy un Dios muy humilde y tú eres humilde, Salomón. Salomón, hazme una chocita. Hazme una chocita con pajita allá encima. No importa, Salomón, que cuando lleva el barrial esté ahí. Y póngame unas sillas largas en madera de lado a lado. O unas sillas plásticas, Salomón. Y traiga al pueblo y adóreme así, Salomón. No se preocupe. No, mi hermano, no fue así. 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 Esa no es la mente de Dios. Esa es la mente de los pastores. Y esa es la mente del cristianismo. Pero esa no es la mente de Dios. Entonces pregúntese cómo es que Satanás sí manda a pedir oro para él, construir los mejores edificios para él, y a Dios hay que darle lo peor. Bueno, yo quiero bendecirlo con esta enseñanza. Yo no le estoy pidiendo plata. Note que estas enseñanzas no es para pedirle plata a usted, amén. No estoy pidiendo nada, amado. Diferente fuera que yo cerrara pidiéndole una ofrenda, desafiándole una ofrenda. Yo no le estoy haciendo. Yo estoy enseñándole al pueblo de Dios esta verdad, que es una verdad que se juzga mucho. Desde la iglesia evangélica tradicional se juzga mucho este mensaje. Se llama mensaje de la prosperidad, se llama mensaje de la puesto los ojos en la riqueza, que este mensaje no es de Dios, que le estoy enseñando a la gente a poner sus ojos en la riqueza y no en Dios. Este es un mensaje que atacan mucho. El pobre y el de la mente pobre ataca mucho este mensaje. Pero está en la palabra de Dios. Yo no lo saqué de un libro, yo no lo saco de Harry Potter. Eso no está en Nacho lee, Coquito escribe. Eso está en la Biblia que usted lee. A la Biblia que usted llama la palabra de Dios. Eso está ahí. Usted lo puede leer y usted lo puede buscar. Simplemente que usted lo lea a la carrera y no se detiene a entender el porqué de las cosas. El porqué Dios mandó a hacer un tabernáculo con esas especificaciones. El porqué la ropa de los sacerdotes era con esas especificaciones. El porqué en el Nuevo Testamento cuando viene una mujer que lo único que tiene para sobrevivir es un perfume de mucho valor, un perfume que cuesta mucho dinero, lo rompe y Jesús no se queja. Ay, mujer, ¿usted por qué votó eso? Yo no merezco tanto. ¿Para qué rompió eso, mujer? El que se quejó fue Judas. Ay, hubiéramos vendido y darle a los pobres. Judas, Jesús no. Y Jesús lo regañó. Quieto, Judas, quieto. Pobres es lo que hay, Judas. Esa mujer me ha adorado. Esa mujer me ha adorado. Judas interpretó eso como un desperdicio para Dios. Jesús lo interpretó como adoración. Lo más costoso, el perfume costoso para Jesús fue adoración, para Judas fue un despilfarro, un desprecio. Por eso, amado, cuando usted levanta su diezmo, si lo hace, cuando usted levanta su diezmo y su economía, para usted puede ser un despilfarro, para usted puede ser mucho, para usted puede ser un derroche, para su esposo, para sus hijos puede ser eso es mucho. Para Dios es adoración, lo mucho
lo mucho, lo de costo para Dios es adoración. Léalo en el libro de Juan, capítulo 12, cuando esa mujer rompió el perfume. Amado, lo bendigo, Dios le bendiga, le amo, economía del reino. Yo siempre no hablo de finanzas, usted puede ver todo mi historial en Facebook, en YouTube, usted puede ver todo mi historial en Instagram, y el tema mío no son finanzas, mi doctrina no son finanzas, mi enseñanza no son finanzas. Amén. Usted puede ver toda la palabra de Dios en diferentes enseñanzas que nosotros damos. Pero en este tiempo estamos hablando de finanzas. Mañana hablaremos de salvación, como ya lo hemos hecho. Del fin del mundo, 38 videos en YouTube acerca del fin del mundo. Casi 16 videos en YouTube acerca de la enfermedad, de por cómo entra la enfermedad. De todo tipo de enseñanza bíblica nosotros enseñamos. Entonces mi tema no es la economía, mi tema no es el mensaje de la prosperidad. Nosotros predicamos lo que está en la Biblia, y el historial en Facebook y en YouTube hablan de lo que nosotros predicamos. Y el centro de nosotros no es la economía. Pero en este momento lo vamos a hacer y lo vamos a seguir enseñando. Amén. Mientras tú estés dispuesto a recibir esta enseñanza. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la fidelidad tan grande. Amado, alabe al Señor por la fidelidad, porque hay velos que se le están rompiendo a usted allá. Y hay choques también en su corazón. Usted tiene que reconocer que hay choques. Uy, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero eso como que no es así, eso como que sí es así. Usted simplemente vaya a la Biblia, ayune y ore. Y dígale al Señor que le muestre, que le ayude a entender lo que está escuchando de mi boca hoy. Padre, yo te doy gracias por toda esta familia, por todo este pueblo, por todos los que nos siguen, nos escuchan, los que aman tu palabra, los que se santifican, los que te buscan, los que con corazón íntegro se acercan a ti. Padre, gracias. Hoy oro, Padre mío, para que traigas la capacidad de entender la administración de tus recursos, lo delicado que estos son. Que parte de las consecuencias financieras que tenemos es porque no sabemos entender los principios financieros, los principios del diezmo, los principios de la ofrenda. No hemos entendido eso. Damos plata y damos lo que nos alcance y damos lo que consideramos que es, y hemos perdido de vista lo que verdaderamente debe ser. Padre, perdónanos. Oramos, Señor, para que abras el entendimiento de tu pueblo, Dios, para que traigas una mente abierta, una mente, Señor, que pueda ser cautivada por tu palabra y que pueda ser bendecida. Señor, que esta palabra rompa velos. Y yo bendigo a todos los que se levantan para juzgar, criticar, a los extractores, a los detractores, a los que señalan, Señor, aun cuando sus vigas están en sus ojos, aun cuando sus iniquidades atestiguan contra ellos. Me levanto para orar a aquellos, Señor, que nos señalan, aun cuando ellos, Señor, están llenos de iniquidad, de juicio. Tu palabra dice que el que acusa se llama diablo, entonces su corazón está lleno del diablo por acusarnos, por juzgarnos. Pero los bendecimos en tu nombre, dales luz, Padre, bendícelos, bendice sus casas, sus familias, que nuestros enemigos sean bendecidos, que los que quieren acabar este ministerio sean bendecidos, sean prosperados, entiendan la verdad, sean libres de su religión, sean libres de su hipocresía, sean libres de su fariseísmo, y puedan entender el evangelio del reino, Padre, un evangelio de sanidad, de salvación, de amor, de paz, de gozo, de poder, de prosperidad, de riqueza, de sobreabundancia, de bendición, de alegría, de gozo. Gracias te damos, Jesús, y yo bendigo cada vida, cada familia en tu maravilloso nombre. Amado, les bendigo. Un abrazo para todos ustedes, el Señor les bendiga. Si Dios nos da vida, dentro de 8 días con la 4ª parte. Recuerden que esta enseñanza está en el discipulado paternidad, alcance. Es algo que Dios me ha dado. Nosotros tenemos 9 libros por publicar. Ya publicamos 3, hay 9. 9 que necesitamos que se diagramen, editen, que se haga un diseño de portada, un diseño de escritura y podamos ir a una editorial y sacar. Amén. Hay 5 discipulados ya, 5 discipulados ya listos para entregar a ese proceso. Discipulados propios, no son sacados de la internet, lo que Dios nos ha dado
y lo hemos escrito. Parte de eso, pues, esto que estamos enseñando, lo que estamos enseñando los viernes a las 7 de la noche, lo que estamos enseñando los viernes a las 6 de la tarde, lo que estamos enseñando los jueves en Escuela de Profetas, lo que estamos enseñando en Alcance nivel 1, lo que estamos enseñando en EFI, parte de lo que estamos enseñando en EFI. Todos esos son los discipulados que Dios nos ha dado a nosotros, escribir para que el ministerio tenga sus propios discipulados. Y hay 4 libros, 2 libros para la mujer, Mujer Protege tu Nombre, y 2 libros más que yo escribí que también están listos, que están simplemente esperando pues el tiempo, ¿no? Los recursos para poderlos publicar. Un total de 13 libros tendríamos escritos, 3 publicados, 9 por publicar, pero que ya están terminados. Dentro de ellos 5 discipulados que le pertenecen a Casa de Gobierno. Tenemos los derechos de esos discipulados, son creados por nosotros mismos, los derechos de autor. Le pido que ore mucho para que este ministerio se extienda, para que esta palabra se haga carne en este ministerio. Le pido mucho por nosotros, por mi hogar, por mi casa, por mis hijos, por mi familia. Le pido mucho por la iglesia. Le pido mucho porque nos cubran con oración, porque tenemos una visión muy grande, pero el enemigo se ha levantado para que este ministerio se detenga de una o de otra manera. No nos saquen de sus oraciones, amén, por favor, y apóyenos mucho con esa oración. Haga ayunos por la iglesia, haga ayunos por nosotros, haga ayunos por el ministerio, que Dios traerá los recursos y nos levantará y nos permitirá expandir el evangelio del reino. Ayúdenos a orar para que Dios abra las naciones, amén, para que podamos transmitir esto a las naciones. Les amo mucho, un abrazo, muchas bendiciones. Nos vemos confiando en Dios. No olvide que el domingo es el cierre de las 21 noches de clamor a las 10 de la mañana y usted debe llevar su bandera. No vamos a ungir, no vamos a trabajar sobre banderas después de ese domingo. Simplemente lo que llegue a Casa de Gobierno, amén. De resto no lo vamos a hacer. Estamos trabajando con la bandera hace 2 meses. Como para que alguien llegue el domingo y diga que se le olvidó, que no sabía, que si la otra semana la puede traer. No, mi amado, el domingo es el último plazo. Y pues, amado, si quiere llévela a Buga, para que en Buga allá se la consagren, amén. Porque esto es serio. Con nosotros las cosas son serias en ese tipo de cosas. Amados, bendiciones. El Señor les bendiga, les amamos y que el Señor les dé una noche de bendición.